Hola, gracias por reproducir este video. En este caso vamos a hablar sobre la planificación del cultivo de la uchuva. Ya se hizo un primer video donde hablábamos qué condiciones debe tener nuestro terreno para empezar a planificar y a desarrollar un cultivo de uchuva. Este canal de YouTube se llama Agriculturas de Cero y los invito a suscribirse. Bueno, en la planificación, una vez estamos seguros de que tenemos las características básicas para la siembra, tenemos que tener claro que el clima, el manejo y el suelo van a generar un bienestar para nuestra planta, es decir, nos pueden representar una muy buena producción, con calidad, porque ese es el término importante para la exportación. Con respecto al suelo tenemos tres fases, la fase física, la fase biológica y la fase química. Son tres factores muy importantes que los tres tienen relación. En el caso de la parte física estamos hablando, por ejemplo, de la pendiente, es el grado de inclinación que tiene un terreno, el cual nos va a dar algunas características que enseguida vamos a profundizar. El color nos puede indicar desde la presencia de materia orgánica, microorganismos, hasta el grado de fertilidad que pueda tener un suelo. La profundidad nos indica qué espesor o qué profundidad tienen nuestras capas en el suelo. Por ejemplo, en la foto podemos ver, se utiliza una cinta métrica, cada 10 centímetros tiene un color azul, luego un color blanco y así sucesivamente. En esa imagen podemos tener alrededor de unos 40-45 centímetros de un suelo orgánico mineral con características de agricultura. La porosidad nos va a indicar qué cantidad, valga la repetición, de poros tiene nuestro suelo, el cual le permite un intercambio de gas, como el oxígeno, el dióxido de carbono, o también el ingreso del agua. También lo relaciono con el siguiente punto, como el drenaje, la facilidad para drenar o no el agua, o también pues, se relaciona como con el aire, como lo acabo de decir. La textura es la cantidad de arcillas, limos y arenas que tiene un suelo. Y la estructura es la forma en cómo se conglomeran, cómo se juntan estas partículas. ¿Listo? Desde el punto de vista físico, la observación es la más importante para empezar a describir nuestro suelo. Ahora, en el tema biológico, nuestra materia orgánica presente es la que nos va a decir si un suelo es altamente orgánico o no, o muy mineral. Todo depende del color. Los microorganismos, muy importante, aunque muchas veces los desconocemos y no los vemos con facilidad, sí les puedo comentar que son básicos tanto para cuidar el suelo, para ayudar a hacer asimilables los fertilizantes, proteger las plantas de enfermedades o ser las mismas enfermedades. Estos son los microorganismos. Y la mesofauna hace referencia, por ejemplo, a lombrices o a larvas de insectos o hasta insectos que puedan vivir en nuestro suelo. Ellos también cumplen una función, es un ecosistema completamente amplio, muy complejo que puede estar en nuestro suelo. Una de las formas de revisar la parte biológica y la parte mineral se llama la metodología cromatografía del papel. Es un tema bastante amplio, difícil de conseguir, pero es muy interesante. A los que tengan esta oportunidad, por favor, búsquenla, aprovechenla y investiguenla. En la última fase, estamos relacionando qué hay y cuánto hay, es decir, qué elementos cuenta nuestro suelo y cuánto hay de cada uno de ellos. Recordemos que una planta perfectamente puede estar nutriéndose de 17 elementos de la tabla periódica distintos o más, y todos tienen como una función y una particularidad dentro de la planta. Un fertilizante, un nutriente no puede ser reemplazado por otro. Otro tema desde el punto de vista químico es pH, que nos puede indicar qué acidez puede tener nuestro suelo. Generalmente nuestros cultivos necesitan un suelo algo ácido, ligeramente ácido, y los extremos nos hacen bastante daño. Entonces, no nos deja disponible. Ahora, en esta diapositiva voy a representar un poquito la información
con respecto a las arenas, a los limos y a las arcillas. Vemos unos dibujos en donde estamos representando la arena. Son partículas del suelo que tienen alrededor de 2 milímetros hasta 0.05 milímetros. Ese es el tamaño de la arena. Para representarla como arena tiene que tener ese tamaño. El limo es una partícula intermedia que está dentro de los 0.05 milímetros hasta los 0.02 milímetros de tamaño. Esta es una partícula intermedia con algunas características físicas y químicas. Y la arcilla es muchísimo más pequeño. Es las partículas que tienen un tamaño de 0.002 milímetros o menos, y las cuales también cumplen unas funciones determinadas. Cuando uno manda a hacer un análisis de suelos, por ejemplo, tenemos la información de un análisis de suelos donde nos describen que el porcentaje de limo está del 40%, la arena del 30% y el porcentaje de arcilla es del 30%. Vemos al lado izquierdo un triángulo en donde cada lado, al lado izquierdo vemos la arcilla, en el lado inferior la arena y en el lado derecho el limo. Ubicamos el punto intermedio donde se conectan estos porcentajes y vamos a encontrar que es un suelo franco-arcilloso. Este es un triángulo que utilizamos los agrónomos para empezar a identificar los suelos. Entonces lo quise mostrar para contar un poco las características físicas que se dan de acuerdo a la presencia de la textura. Esto es textura, presencia de arenas, limos y arcillas y saber en qué porcentaje hay. Bueno, entonces la invitación es para que nosotros una vez ya sepamos que hay un conjunto de características, hagamos una tabla de este tipo, como vemos en la diapositiva, para que nosotros, de acuerdo al parámetro, sepamos cómo estamos en el suelo. Por ejemplo, en la pendiente, los valores buenos, los valores adecuados, son los terrenos que tienen una inclinación menor del 30%. Acuérdense que hay sectores donde no hielan, no habría tanto problema desde el punto de vista de las heladas, pero en los terrenos cuyo altura sobre el nivel del mar es de 2.500 metros, hacia adelante, hacia los 3.000 metros, vamos a tener mayores problemas con las heladas. Por eso es importante tener una pendiente. ¿Cómo mejorar de pronto cuando tenemos una pendiente bastante alta? Con terrazas. Es una técnica, no es muy fácil de utilizar, es bastante costosa, generalmente no es tan recomendada. Para el tema del parámetro del color, los valores buenos, pues recordemos que es por observación, aunque se cuentan con tablas, pero no se quiere dejar este tema tan complejo, sino una forma práctica para utilizar. Entonces hablamos de colores negros o café oscuro. Eso quiere decir que hay una presencia considerable a buena en el suelo. ¿Cómo se puede mejorar en el caso en que no tengamos estos suelos? Tengamos colores cafés o pardos claritos o amarillos o rojizos. Quiere decir que estamos escasos en materia orgánica. ¿Cuánto? Finalmente el análisis de suelo nos va a indicar. ¿Cómo lo podemos mejorar? Con materia orgánica. En el tema de profundidad, en el espesor, queremos que al menos tenga unos 35, unos 40 centímetros de profundidad un suelo desde el punto de vista ideal para que nuestras uchuvas tengan un buen desarrollo de las raíces. ¿Sí? ¿Cómo mejorar? Es un tema bastante difícil, pero lo cierto es que debemos tener en cuenta que las uchuvas no van a profundizar bastante las raicillas y van a ser por lo contrario superficial, pero entre más profundidad tengamos pues mucho mejor. Drenaje. El drenaje es una característica supremamente importante porque nosotros debemos tener claro que un suelo que se encharque es un suelo que va a podrir las raíces rápidamente y la uchuva no soporta esto. Necesitamos un buen drenaje. Si tenemos algún sector donde se encharque, es mejor planificar zanjas de mayor de 25 centímetros de profundas. También recordemos que, por ejemplo, en suelos donde tengamos bastante arcillas, son suelos que van a tener un drenaje mucho más complicado porque ellos tienen la facilidad de retener la humedad.
Entonces pasa cuando tenemos un invierno fuerte, se puede acumular. Es decir, que si su suelo es bastante arcilloso, es bueno planificar desde un inicio el surcado o formar zanjas que nos permitan facilitar el drenaje en el momento en que tengamos excesos de agua, excesos de lluvia. Para el tema de la textura, ya como lo vimos en la anterior diapositiva, nosotros estamos hablando que lo ideal es tener un suelo promedio, que lo llamamos franco, o sus parecidos, franco arcilloso, franco arenoso. Son las mejores texturas debido a que no nos genera alguna limitación importante. Cuando tenemos suelos muy arcillosos, volvemos a ver que la materia orgánica es uno de los factores más importantes para mejorar el suelo, debido a que la materia orgánica, por medio de los microorganismos, permite que se acumulen, se forman gránulos en el suelo y faciliten las propiedades físicas y químicas. La estructura es la forma en cómo se forman nuestros terrones de forma natural. Lo ideal es que tengan una forma granular, cosa que nos permita pues la facilidad de intercambio de agua, que se filtre el agua, que tenga la suficiente porosidad. Entonces también si tenemos un problema en la estructura, la mejor forma de mejorarlo es con materia orgánica. Ya estamos viendo que en la mayoría de situaciones, directa o indirectamente, la materia orgánica hace la respuesta para mejorar estos temas. Porcentaje de materia orgánica. Para el clima frío, que es el que estamos hablando ahorita para Nauchua, lo ideal es para un suelo mineral tener hasta un 10% de presencia en el suelo de materia orgánica. En el clima medio hasta un 5% y en el clima cálido pues un 3%. Pero lo digo como en forma de información. Nuestro cultivo de uchua es de clima frío. Por eso solamente toqué así el tema. Pues la mejor forma es la aplicación de materia orgánica bien descompuesta, la cual consiste en que no tenga un olor fuerte, una temperatura considerable, ni que si al momento de tocarlo sepamos qué es, sino que ya debe estar bastante degradado. Esa es la mejor materia orgánica que podemos utilizar. Se pueden conseguir de manera comercial o se puede hacer en las fincas por medio de la utilización, por ejemplo, de las gallinazas, con los volteos, etcétera. Hay muchas maneras, es muy fácil conseguir la información. Ya desde el tema del punto de vista de acidez, hablamos que un pH ideal es de 5.5, siéndolo un pH ácido, el cual si tenemos un suelo muy ácido, recordemos que el 85% de los suelos de Colombia son ácidos y por eso hablamos de mejorarla con cal. Para el 15% restante, el problema es que tenemos ya son suelos básicos y el manejo es muy distinto. Entonces ya ese ya es otro tema desde el punto de vista técnico, no lo voy a profundizar porque la mayoría de nuestros suelos son ácidos. Indicador de acidez de nuestras fincas, cuando tenemos helechos de forma silvestre o también cuando tenemos dientes de león, estas planticas de flor amarilla de forma natural en nuestras praderas, es un indicador de que tenemos suelos ácidos. Es una forma muy sencilla de conocer, ya que estos se desarrollan bastante bien en suelos ácidos. Desde el punto de vista de fertilidad, nosotros hablamos de la SIC, o la capacidad de intercambio catiónico, no es más sino la habilidad que tiene un suelo de acopiar y acumular pues los elementos nutrientes. Entonces hay suelos y hay arcillas que nos permiten retener mucho más fácil los elementos que nos van a servir como nutrientes a futuro. ¿Cómo es la forma más práctica de verla? Por el desarrollo de los cultivos, de los pastos, de manera normal, ya que un suelo con buenas condiciones nutricionales se van a desarrollar mucho más fácil los cultivos, nuestros pastos. Por lo general se pueden utilizar enmiendas tipo cal, rocas fosfóricas, fertilizantes ya desde el punto de vista químico, rocas minerales, son como nuestros factores que pueden mejorar esta condición. Los microorganismos, esto es lo que decía anteriormente, es muy difícil verlos, pero tiene relación prácticamente con todos los temas. ¿Cómo podemos mejorar? Haciendo los biopreparados o las aplicaciones de microorganismos, ya conseguir muchos microorganismos de manera comercial
que ya cumplen unas funciones determinadas en el suelo, con unos pH regulados y ellos nos pueden servir. Entonces lo que les digo, lo ideal es que podamos organizar esta tabla en base a nuestro análisis de suelo y a las características que podamos observar en campo. Distancias de siembra, tema demasiado importante para la uchuva. Lo vamos a relacionar bastante, más que decir que sea estricto. Yo les voy a pedir bastante que ustedes conozcan su finca, que sepan a qué altura sobre el nivel del mar. Y les recuerdo que entre más bajito el nivel del mar va a ser mayor la temperatura y entre más alto el nivel del mar va a ser mucho más frío. En el primer caso tenemos que para unos 2.900 metros sobre el nivel del mar, unas condiciones normales, la idea es que tengamos una distancia de siembra de 1.8 metros por 2 metros. Claro está que hay un término que se llama microclimas. A veces ya hay sectores donde el viento o por topografía o por algunas condiciones así de relieve y clima son distintas. Eso es importante tenerlo en cuenta. No es tan común, pero que las situaciones que puedan ser de esta manera. En el caso, por ejemplo, que tengamos 2.450 metros, como lo planteo en el ejemplo, debemos distanciar un poco más las plantas, a modo de ejemplo de 2.1 metros entre plantas y 2.4 metros entre surcos, porque estas plantas se van a desarrollar mucho más grandes y mucho más rápido. Esto es importante tenerlo en cuenta porque según la altura que tengamos podemos plantear la distancia de siembra y buscar como la proporción de acuerdo a estos ejemplos que estoy poniendo. El sentido del surcado. Lo ideal es tener los surcos de norte a sur. ¿El por qué? Todo tiene un porqué y es debido a que el sol, como transita de oriente a occidente, es decir que nosotros cuando tengamos un surco sembrado de norte a sur, por la mañana vamos a tener el sol por un lado de la planta y por la tarde vamos a tener el sol por el otro lado de la planta. Es decir, que es una planta que necesita buen sol para generar sus brotes y para que tengamos una buena maduración de nuestra fruta. ¿Qué pasa si lo hacemos lo contrario? Cuando sembramos, por ejemplo, de forma oriente-occidente, cuando salga el sol, la sombra de una planta me va a cubrir la otra y no voy a tener la suficiente disponibilidad del sol y los procesos de las plantas no van a ser eficientes, no van a crecer de igual manera, no van a madurar de igual manera. Entonces, recordemos que las plantas necesitan para la fotosíntesis buena disponibilidad del sol. La otra cosa importante, sembrar a favor de la pendiente. ¿Por qué? Técnicamente la explicación es por favorecer en el caso en que, por ejemplo, tengamos un momento de fuertes lluvias y de pronto nuestro drenaje natural no sea suficiente, tengamos que hacer zanjas de drenaje. Esta va a ser mucho más fácil, vamos a afectar lo menos posible al cultivo si tenemos a favor de la pendiente la ubicación de nuestros surcos, ¿sí? A veces no coincide el norte-sur con el favor de la pendiente, pero la idea es que estemos lo más parecido y lo más cercano a cumplir con estas dos características. Como dato curioso, pongo al pie una imagen de un cultivo, pues realmente lo hicieron, pero técnicamente no es recomendable. Digo que, por ejemplo, ahí vemos un cultivo de tomate de árbol en desarrollo y un cultivo de uchuva en desarrollo. Los tiempos no coinciden, los plaguicidas no coinciden, entonces lo más importante es sugerir sembremos uchuvas únicamente. A veces se pueden permitir con cultivos de ciclos demasiado cortos, como por ejemplo papa criolla, aunque es atrayente de algunas plagas y enfermedades. Entonces, lo más recomendable es que no lo hagamos. Se ve mucho con alberja, se ve mucho con papa criolla o con papa de año que llamamos, pero no es recomendable. Como les digo, estas plantas atraen muchas plagas y enfermedades y nos pueden alterar nuestro cultivo principal. Entonces no es recomendable. Para planificar finalmente, viendo todas las características y eso, debemos tener claros los drenajes, nuestras vías de acceso y de tránsito dentro del cultivo, la infraestructura que ya la voy a profundizar un poco más, la distancia de siembra que ya toqué el tema,
El surcado, si lo necesitamos o no, de acuerdo a si nuestro suelo es arcilloso, si nos toca mecanizar o no. La utilización de enmiendas, que es la utilización de cales y eso, todo depende de acuerdo a nuestro análisis de suelos. El sentido de los surcos y el sistema de riego, qué sistema de riego vamos a utilizar. No voy a tocar el tema del tutorado porque ese es un tema que se tiene que hablar a futuro y que en el momento de nosotros sembrar tenemos alrededor de 2 a 3 meses para la implementación de de esta labor cultural que es el tutorado. Entonces, yo les quiero recomendar, planifiquemos, organicémonos y vamos a ver la siguiente diapositiva. Este es un croquis, pues utilicé algunas figuritas por el computador, se puede a mano, donde yo aclaro ahí los surcos están de norte a sur, por eso puse esa figura en el centro del dibujo de los surcos para aclarar y tener bien presente este tema y empezar a relacionar. Bueno, hablaba algo de las infraestructuras y para temas de exportación nosotros debemos cumplir con unas condiciones. Realmente más que condiciones es favorecer para que las personas se sientan cómodas, para que nosotros tengamos unas buenas prácticas, que no contaminemos y por lo contrario podamos favorecer. Entonces, dentro de las convenciones, por ejemplo, podemos tener un baño. Realmente la norma no nos exige que sea en un material, sino que sea de una forma decorosa, de una forma sencilla, pero que sea útil y evitar incidentes por ahí. La zona de mezcla es simplemente la zona donde vamos a mezclar nuestros productos fitosanitarios, nuestros productos químicos, para poder desplazarnos ahí dentro del cultivo, tiene que ser cerquita. Podemos mostrar también nuestras carreteras. Si es el caso, nos damos cuenta que es una carretera muy transitada y la tenemos, no está pavimentada, está destapada como llamamos, y el pueblo es bastante alto, podemos o generar una barrera o dejar una distancia entre el cultivo y la carretera, debido a que pues si se llena de tierra no es una fruta que cumpla con condiciones de calidad favorables. Nadie va a poder quitar esa tierra, se va a volver fruta nacional en el mejor de los casos y vamos a perder pues dinero. Vamos a tener claro también una copia de fruta. Más que decir construyámoslo desde ya, es saber que se tiene que generar un espacio adecuado donde vamos a poner las canastillas de forma segura, que los animales no tengan pues como un acceso tan sencillo para acceder, tocar, tener algún tipo de contacto con la fruta. Al pie podemos hacer un cuartico, un rinconcito de herramientas y equipos de protección. Otra zona importante es la zona de residuos orgánicos, cosas de que si se genera alguna enfermedad, eso podemos arrancar, cortar los tejidos enfermos y ubicarlos ahí para evitar la propagación de estas enfermedades. Las trampas, que eso pues se tiene que hablar ya con el asistente técnico, no es común que el propio dueño instale trampas y esto hace parte del protocolo, de los requisitos que tenemos que tener para poder exportar. Si tenemos un reservorio muy bueno, plantear la ubicación de ellos y con base a esto se empieza a planificar la ubicación desde nuestra motobomba, por donde va nuestro sistema riego y eso. Bueno, yo creo que con este tema cierro. Agradecer por su tiempo. Si es el caso y hay que volver a ver el video para entender, con mucho gusto se puede tocar el tema, profundizar pues personalmente. Muchas gracias por su audiencia.